buenas. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre vamos a seguir profundizando en nuestro patrimonio. Y esto es algo en lo que en los últimos años nos estamos poniendo las pilas, valga esta expresión coloquial para significar algo muy concreto. Hace aproximadamente, bueno, pues vamos a retrotraernos 15 años, pero mire usted, de 15 años que estamos en el año 98. O sea que tampoco se vayan ustedes 20 años, pues 20 años estamos en el año 93, ¿verdad? Es decir, que hablamos ya que hace de 20 años acá se ha hecho un gran esfuerzo, pero muchas mentes, en un momento dado, cuando empezamos a hablar, hace 20 años, se van a los años todavía, a los años 70, no, es que el tiempo ha ido pasando. En los años 90 empezó a surgir pues una cierta picazón en torno a la conciencia de ciudad. Cómo había que recuperar el centro histórico, que en aquella época pues verdaderamente estaba bastante deprimido. ¿Se acuerdan ustedes de que la hora del mediodía, sobre todo lo que son comerciantes del centro me entienden perfectamente, una vez que cerraba el comercio, el centro se quedaba muerto, despoblado? Esto ha ido cambiando afortunadamente porque es mucha también la hostelería que ha ido llegando y con ello también la animación de las calles céntricas. Bueno, pasear por el centro se había convertido en algo pues que se había dejado postergado, relegado, y esto es importante que se tenga en cuenta porque hoy en día lo hemos recuperado y a base de bien. Son muchas las calles peatonales que también lo permiten y en esa evolución hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Bien, pues la Asociación Cultural Segrí hace una serie de paseos a los que ustedes también están invitados. La ciudad la pueden ver de manera distinta y con muchas vertientes. Hay rutas guiadas que son de pago, hay también rutas gratuitas y por supuesto hay la independencia de ruta que cada uno de ustedes quiera, que es la que uno mismo se describe y dice hoy voy a tirar por aquí. Bueno, pues eso precisamente es lo que hoy vamos a hablar. José Antonio Molina está con nosotros, Encarna también con nosotros y Salvador con nosotros también, todos de Segrí. Muy buena, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Bueno, os veo con cara de felicidad. Y eso ya es importante. Ustedes cada vez que tenéis algo entre manos, que rara es la vez que no tenéis algo entre manos, Ya ves, siempre estáis felices. Pero ahora tenemos una iniciativa también importante ahí, ¿no? Sí, bueno, empezamos de nuevo con la visita nocturna por el centro histórico. Empezamos jueves, viernes y sábado. Y la verdad que ya preparados para hacer llegar al ciudadano de nuevo, pues lo que tú decías, la excelencia de la ciudad y sobre todo descubrir en ese paseo pues la importancia y la relevancia de una ciudad como la nuestra, ¿no? Jueves, viernes y sábado, vamos a decir la fecha por si algunos no ven redifusión. 11, 12 y 13, a partir de las 8:30 de la tarde iniciaremos los recorridos, cada cuarto de hora saldrá un grupo, será conducido por un voluntario y ocurrirán sorpresas durante el recorrido, como ya tenemos acostumbrado al público también en la Alcazaba, pues habrá personajes ilustres de la ciudad, actores que recrearán al Marqués de Lario, a Galvez y Nachero, a Anita Delgado, o cómo no, Miguel de Molina, por ejemplo. Mira, bien, o sea que ¿se canta asegurado también? Canta. O sea que también le va a sorprender con el cante. Bien, bien. Encarna, tú que ya tienes un idilio aférrimo con Segrí, Totalmente. ¿verdad? Hay muchas actividades que llaman al público y mucho. Yo recordaré siempre tu cara en una visita nocturna a la Alcazaba, que era de éxtasis, era una cosa prodigiosa porque aquello, la verdad, que todos los que estaban allí lo estaban viviendo, pero ella especialmente lo estaba contando y lo contaba de una forma que invitaba a irse a la Alcazaba más de una noche. Gracias. Pero es así, se contagia, ¿no? Yo estoy totalmente enamorada no solamente de la Alcazaba, sino de mi ciudad. Y yo creo que nosotros lo que pretendemos con nuestras visitas, no solamente a Alcazaba, sino ahora al centro que hacemos, es que la gente haga lo mismo. Yo creo que en Málaga paseamos, pero no miramos, no vemos, no disfrutamos. Y eso es lo que nosotros intentamos. No solamente en la Alcazaba, como te decía, sino también en el centro. Así que eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? Esa pasión o ese cariño que nosotros le tenemos a la ciudad. Bueno, José Antonio, ahí, en las visitas por el centro, los espectadores cada uno tiene su gusto, pero hay puntos que se puedan decir como los preferidos, los significativos. A mí particularmente me gusta mucho el pasaje Chinita, con el encanto que tiene, o por ejemplo la calle Fresca, ¿no? Por decir, Calle Fresca. Con lo estrecha que es y demás, la historia que tiene. Y eso. Un edificio que también me gusta mucho es el hospital, ¿no? El que está enfrente del Sagrario, ¿no? Bueno, Con la iglesia hemos topado. Bueno, pues miren ustedes, le vamos a... Porque un servidor, saben ustedes que tiene especial insistencia en este tema, sobre todo por compromiso con ustedes, que es el de la información en cuanto a este edificio, el Hospital de Santo Tomás, en calle Santa María. Fuente del Obispado nos informan ya que ya, por fin, se están planteando una visita guiada para los medios de comunicación. Al parecer querían tener las garantías suficientes
de si se visitaba el edificio, pues terreno que se pisase, terreno que fuese seguro. Claro, un edificio que lleva parado tanto tiempo es comprensible. Lo que también no es muy comprensible es este silencio que ha habido hasta el día de hoy, porque esto hace elucubrar hipótesis que no digo que sean ciertas, pero que han elucubrado las hipótesis por el tiempo dilatado, indudablemente. Esto se incuba algo, ¿verdad? Y al final se convierte en mito. Esto lo veremos en la segunda parte del programa también, porque hay leyendas que en Málaga en un momento dado surgieron así. Bueno, pues el Hospital de Santo Tomás, un edificio que es un misterio total para toda Málaga. Hay 2 fotografías, 3 que se conocen del edificio, pero poco más. Bueno, y las vistas aéreas de Google, ¿no? Sí, bueno, pero hay alguna cosa más. Bueno, edificio de 1505, la verdad que un hospital importante. Aparece en las crónicas, aparece como Santo Tomás o Santo Tomé. Aparece de las dos formas. Edificio que, para el que no lo conozca, está justo enfrente al Sagrario, y es un edificio magnífico, sobre todo esa imponente fachada que, debido al paso del tiempo, al polvo, a la suciedad, pues quizás no nos permita ver pues toda la magnificencia que tiene. Un estilo neomoderno magnífico y destacable sobre todo los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de verlo, es la capilla, una capilla neogótica maravillosa. ¿Tú has entrado? Sí. ¿Cuántas veces has entrado? 3, lo menos 3. ¿Y cómo lo conseguiste? Pues a través de Porque entrar con una cámara era terreno vetado. Claro, pero ten en cuenta que los que nos dedicamos a esto es un poco más fácil. Es un poco más fácil, sobre todo porque siempre estamos indagando en la historia de la ciudad, y para nosotros es muy importante conocer cómo se conserva el edificio. Este edificio es que ha dado para mucho, y tú lo acabas de decir, sobre todo un edificio que ha tenido varios propietarios, que se ha hablado quizás en demasía sobre qué ocurría con el edificio, y que incluso hubo una hipótesis en alguna ocasión que alguna entidad bancaria estuvo a punto de adquirirlo para convertirlo en un centro cultural. Hoy, afortunadamente, el obispado pues se ha hecho cargo de él, y puedo decir que vais a disfrutar, cuando dejen entrar, de un magnífico edificio, precioso. Yo recuerdo, no está en el mismo uso, pero recuerdo de pequeño, sobre todo ese zaguán, la entrada con ese artesonado magnífico, que la verdad llamaba muchísimo la atención. Y os va a sorprender el interior, y sobre todo la capilla. La capilla se conserva bastante bien, y la verdad que es una pena que no esté abierto a que el ciudadano pueda visitarlo y pueda verlo. Como decía Diego García de Inestrosa, que era su constructor, que él dejó dinero suficiente en ese testamento para que tuviera capellán propio y estuviera abierto al público. ¿Hay alguna parte que pueda estar en ruina? Sí, hay una parte que está muy deteriorada. Pues sabéis que cuando un edificio permanece mucho tiempo cerrado, el edificio sufre muchísimo, tanto los ataques de la humedad como la capilaridad va subiendo a través de las paredes, y ten en cuenta que hay muchos artesonados que son de madera, ten en cuenta que el suelo no es de hormigón, es tablazón, viga de madera, tablazón y encima la solería hidráulica, y no me extraña que el suelo esté deteriorado. ¿Y este silencio que ha habido desde que el obispado es propietario ha podido perjudicar o beneficiar? Hombre, yo desde que el obispado es propietario no he visto que haya discurrido tanto tiempo, ¿eh? Yo sé de buena tinta que el obispado ha estado haciendo gestiones sobre el propio edificio. Además, yo no voy a descubrir nada, pero sí tiene la intención de ponerlo en valor. Ponerlo en valor, y con un museo abierto a Málaga también. Eso era una de las pretensiones, por lo menos, que nosotros hemos llegado a escuchar para el edificio, ¿no? Bueno, pues al menos tenemos fuentes también que completan esa información, y que evidentemente nosotros lo que queremos es mostrárselo, que ustedes también se sorprendan, como tuvo en un momento dado la oportunidad Salvador, ¿eh? Así que, ¿usted había entrado también o no? No. Vaya, fíjate, estamos en el mismo club. Ya mismo. Ya mismo, hacéis un lote. Bueno, hay veces que es bueno que esto lo descubramos, porque el centro se ha ido descubriendo. Vamos a ir viendo imágenes del centro histórico, porque el paseo precisamente nos puede invitar, y creo que uno de los puntos de partida es la Plaza de la Constitución, ¿no? Sí, hombre. Además, yo creo que se parte principalmente, primero, por eso de la amplitud del espacio, y sobre todo porque a día de hoy sigue siendo el lugar de encuentro social, cultural, político de Málaga, por excelencia. Y la verdad que atesora buena parte de la historia de la ciudad. De ahí se le hace mención, se describe pues los 4 frentes de la plaza. Quizás el que más llama la atención a todos los ciudadanos es el frente de donde estaba el convento de la Agustina, que es la zona que hoy ocupa, como decía José, el pasaje de Chinita, pero que también hacemos especial mención sobre todo el espacio que ocupaba nuestro ayuntamiento antiguo, eso, que vino a la plaza, sobre todo porque ahí estaban enclavados los principales edificios cuando era Plaza de las 4 Calles, como era uno de los nombres que tenía. Bueno, ha tenido muchísimos nombres. En la parte donde están las palmeras, en el costado. Sí, donde en otro tiempo estuvo la Costa Azul, o sea, en la parte de las palmeras cubanas. Allí, justamente allí. Donde estaban las palmeras, en ese frente estaba nuestro ayuntamiento, un edificio que, bueno, sufrió muchísimas vicisitudes a lo largo de su historia debido a la mala fábrica, a la mala construcción, y que tuvo que ser abandonado y reparado durante muchísimas ocasiones. Ahí vemos unas placas, son 6 placas conmemorativas que
celebraba el 6º aniversario de la Constitución, acordado en 1978, se decidió que recogiera las portadas de los principales periódicos españoles, y la verdad que ahí la tenemos, aunque ese monumento no está inconcluso. En un principio el autor lo creó con estatuas de personas que estarían mirando en ese momento a las placas, y hoy día pues lo tenemos que sustituir cuando el viandante se pone a leer las placas y parece que son unas estatuas naturales, ¿no? La verdad que quizás no estaría de más retomar esa idea de cómo fue concebida ese monumento, que ganaría todavía más prestancia. Allá al fondo tenemos que actualmente, afortunadamente, está en restauración la iglesia del Cristo de la Salud, un sitio emblemático importante donde los haya, y que dentro de muy poco pues cobrará esa importancia y la prestancia que ha tenido. Un edificio magnífico, además un edificio raro en cuanto a planta, porque es un círculo insertado dentro de un cuadrado, y quizás es una tipología de iglesia que no estamos muy acostumbrados aquí en la ciudad, ¿no? Pero es un edificio magnífico, ¿no? Y que dentro de poco recobrará esa importancia. Pasaje Chinita, ahí lo tenemos, Antonio, que era tu preferido, ¿eh? Uno de ellos, sí. Uno de ellos. Ahí ¿qué busca? Porque es un lugar afamado, incluso el nombre, antiguo pasaje de Heredia en un momento dado, y gracias al pueblo, pues tuvimos pasaje de Álvarez, he dicho yo Heredia, ¿no? Pasaje de Álvarez. Tuvimos que rebautizarlo oficialmente como pasaje Chinita, ¿no? Una farola que está en el centro, pero que ese punto central da para mucho también en este pasaje, ¿no? Sí, yo creo que el desconocimiento de que la gente desconoce de que aquello era antes una iglesia, ¿no? Y la forma de construcción griega que tiene, esto que estamos viendo ahora, el teatrillo que había en la primera planta, y todos los negocios importantes que ha tenido en la parte de abajo, y sobre todo el nombre del Chinita, ¿no? Parece que era una persona, un cantador que estuvo allí, o que le apodaban el Chino. Luego, en la parte central, los distintos monumentos que hemos tenido, desde este que estamos viendo, o por ejemplo una fuente que ha habido anteriormente y demás, ¿no? O la estatua de Chinita, ¿no? O la estatua. Que esa sí fue ya la más clásica, ¿no? Porque temporalmente tampoco... La mariquilla tampoco estuvo tanto tiempo, ¿no? Lo que sí lleva muchísimos años es esa cruz, precisamente en una de las embocaduras del pasaje, que es muy, muy singular también. Elementos que están ahí y que desde luego se viven, gracias al afilado, yo creo todavía, sonidos de otra época. Sí, además, hombre, el recuerdo de Manolo Con es un recuerdo magnífico. Yo alguna vez lo he contado, una anécdota. Yo recién casado acudíamos allí a afilar las tijeras, y al final nos veníamos sin afilar las tijeras, pero habiendo disertado y hablado de personajes de Málaga, que sabéis que era lo que le gustaba a Manolo Con. Una placa que colocó el ayuntamiento recuerda a este personaje, porque era un personaje emblemático de la ciudad. Y también esos letreros característicos, obra de un madrileño que vino a Málaga en el año 60, José Espinó, y que todavía se conservan y que le dan un sabor tan característico a lo que es nuestro pasaje, ¿no? No, desde luego el pasaje Chinita es una impronta que muchos vienen buscando precisamente por el hecho de pasar, pero para que veamos lo importante que es el urbanismo en un momento dado y cómo se consigue captar la atención del espectador, ¿no? Claro, que pasa desapercibido, pero vamos, sobre todo cuando ustedes están en el centro no lo hacen, pero los guiris sí, empiezan a mirar para arriba, como viendo la conformación de plaza redonda que hay en el interior del pasaje. Nos vienen atraídos también por la fama del café cantante. Todo el También. mundo quiere ver dónde estaba el café cantante, y la verdad que eso es la principal atracción del Chinita. Y, hombre, ahí actuaron gente tan importante como la Macarrona, la Trini, la Niña, los Peines, nuestros famosos Juan Breva. La verdad que es un sitio que quizá los malagueños todavía no le damos el valor que realmente lo tuvo cuando llegó a ser mezquita del flamenco, ¿no? Nos vamos a otro de los puntos de interés, porque la calle San Agustín es una de las preferidas de Encarna, ¿verdad? Pues sí. No me equivoco, ¿eh? No. Parece que te conozco y tú. Sí, a ver. No, bueno, la calle de San Agustín también se llamó calle de los Caballeros, en época de los Reyes Católicos. Y aparte de que ahora, bueno, tenemos el Museo Picasso, yo creo que de gran importancia para la ciudad, porque yo creo que se ha revitalizado bastante lo que es el turismo. Está el colegio, ¿no? El colegio y la iglesia. Y además, curiosamente, en la entrada de la iglesia de San Agustín está el aljimez original que pertenece a la iglesia, al Hospital de Santo Tomás, que bueno, el Hospital de Santo Tomás tuvo en Málaga se produce un terremoto y el hospital sufre daños, y el aljimez original está justo que en esa imagen que bueno, hemos visto ahí, y está justo en la entrada de la iglesia de San Agustín, que mucha gente pregunta qué es eso, ¿no? Claro, esos dos arcos que ustedes ven,
que están ahí expuestos de una forma monumental en los jardines del propio, detrás de la reja de San Agustín. Según ve las imágenes de la pantalla, a la derecha. Entrarían en la iglesia, justamente ahí, en el jardín de la derecha, donde se encuentra. Bueno, pues es curioso porque ese Arjimé se recrea en el edificio nuevo, pero el edificio nuevo tiene un estilo totalmente distinto al antiguo. Sí, totalmente. Allí, por aquella zona de allí del jardín. Sí, justo donde están los árboles. Sí. Pues esta calle, bueno, yo creo que también ha recobrado parte de su esplendor, ¿no? Y ahora que están haciendo, bueno, arreglando un poco todo lo que es la calle Granada, invita yo creo que mucho más al paseo y a la recreación. Además, cerca de ahí es donde, en la calle San José, también es donde, bueno, pues los últimos musulmanes que se quedaron en la ciudad, tras la rendición, es donde se concentran. O sea, que ahí es donde... Es una calle, yo creo que... La morería, ¿no? La zona de la morería, sí, se puede llamar de esa manera, ¿no? Y, bueno, pues recrea un poquito todo ese... la Málaga musulmana, la Málaga cristiana, ¿no? Y en obra, estas imágenes son actuales. Estamos en calle Granada, está sufriendo precisamente toda esta zona, desde la Plaza de la Merced hasta la actual Plaza de Jesús Castellano, está en obra ahora mismo, pero la parte desde la Plaza de Jesús Castellano, que es el cruce con San Agustín y Beata, hasta la zona de Niño de Guevara, ahí en concreto ya se ha remodelado y la verdad que ha quedado bastante bien, espléndido, ¿no? O sea que una zona que conserva el trazado original de la ciudad y que merece la pena que se resalte eso, ¿no? Hombre, merece la pena, sobre todo, en otro tiempo recibía el nombre de esta calle, el nombre de Calle Real, y es donde estaba la principal entrada a la ciudad, en la muralla islámica, la Puerta de Granado de la Fontanela, que sí la recrean las crónicas, y la verdad que sí ha sabido conservar ese trazado original, y bueno, en su época era la zona de entrada principal a la ciudad. Conservamos la parroquia más antigua, de 1490, la iglesia de Santiago, y con una particularidad muy principal. La gente le llama muchísimo la atención que en los últimos años, cuando se descubrieron esos trampantojos, esas pinturas en la fachada, pero decirle que la portada primitiva, la portada central, que hoy día está cegada, pues tiene muchas particularidades. Un arco conopial que, por ejemplo, la albanega, que serían los ángulos que forman a cada lado, en uno tiene lazo de 10, o sea, los pétalos de los azulejos serían de 10, el otro serían de 8, de distintos colores, con lo cual también le da una característica muy particular. Y que muchos lo ven simétrico, pero no es simétrico. Exactamente. Y bueno, y dentro de la iglesia tenemos pues una iglesia magnífica, un estilo rococó, sobre todo esa techumbre que lo que oculta es un gran artesonado que a través de una trampilla se puede ver, pero que se conserva perfectamente, porque tenemos que tener en cuenta que está construida sobre lo que fue una antigua mezquita. Mucha gente cree que lo que es la torre es parte del minarete, no tiene nada que ver. Es una iglesia neomudéjar que se reconstruye ya en época cristiana al estilo de la antigua usanza. Sí, pero esa creencia existe. Existe y seguirá existiendo, no sé por qué, cuando en realidad sí, lo hacen alarifes árabes, pero en época ya cristiana, un estilo que gustaba mucho en aquella época, y la verdad que es maravilloso, aquella torre con esos paños de ladrillo que nos recuerda a los paños de seca antiguos, y que ahí quedó durante muchísimo tiempo, incluso llegó a albergar a la patrona de la ciudad hasta que se construyó su santuario, y la verdad que es un sitio que yo recomiendo a la gente, sobre todo porque también es sede de cofradías de Málaga, dígase Rico, Sentencia, pero quizás tiene muchísimo tino al Cristo de Medinaceli. Cristo de Medinaceli se puede ver en largas colas para esos devotos que acuden ahí todos los meses a pedirle esos tres deseos, y la verdad que desde muy antiguo se viene realizando esa tradición, y es toda una iglesia que hay que descubrir, sobre todo una iglesia que en los últimos años ha ganado iluminación, porque cuando se descubrió la pintura de la fachada también se descubrieron las vidrieras que estaban cegadas, lo cual le da una luminosidad especial que antes no tenía, que antes quizás nos recordaba que era una iglesia muy oscura. Ahora quizás ha ganado en esa luminosidad. Es una iglesia para visitar, con esa capilla restaurada del Rico que ha quedado magnífica, y la verdad que yo recomiendo a mucha gente, no simplemente porque esté la pila que donde se bautizó Picasso. Yo suelo decir que se bautizó Picasso y muchísimos malagueños del barrio Chupetina. Claro, por favor. Además, des en cuenta que esa parroquia como tal, el Templo de la Victoria no era parroquia, con lo cual abarcaba toda calle La Victoria, e incluso estaba escrita la misma la parroquia de San Lázaro de hoy en día, que era Capilla de San Lázaro. Fíjense la dimensión
que abarcaba, y todavía estaba en activo en aquel tiempo la iglesia de la Merced, que abarcaba otra zona, ¿no? Bueno, todo esto es parte de esa historia de la ciudad y que también tiene su intríngulis, porque esa es la explicación de que haya una cruz de Santiago en el escudo de la Cofradía del Rocío, de la novia de Málaga. Precisamente esa inscripción, ¿no? Detalles que están ahí que ellos le van a contar perfectamente. Los que quieran apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Pues ya lo tienen complicado, Antonio. Ya lo tienen complicado. Ya lo tienen complicado porque llevamos... Bueno, entonces, vamos, estas cosas tenéis que organizarlas con más días. Te cuento. Llevamos 2 semanas ya con los teléfonos abiertos. No, esta es la segunda vez que se organiza este año. Lo lanzamos en mayo, ahora se hace en julio y probablemente lo volvamos a hacer a final de septiembre, debido a la demanda que hay. Entonces se abrieron los teléfonos hace 2 semanas, están todos los turnos ya cubiertos. Y claro, eso nos lleva a pensar, igual que hacemos con Alcazaba, prolongar la visita. Entonces habrá que hacerla más veces, sobre todo para que los ciudadanos que están demandando asistir, pues que lo puedan hacer, ¿no? O sea, gratuitamente. Gratuitamente, bien. Como siempre. ¿No? Como siempre, que es algo importante también, porque siempre eso, después hay otra serie de rutas que yo le invito también a que participen en ellas, son de pago, pero que en un momento dado estamos hablando de cosas distintas, complementarias, no tienen por qué solaparse la una con la otra, y lo que sí les recomiendo siempre es que escuchen a cada uno de los que les va guiando por ese sendero, porque indudablemente van a descubrir la provocación, también el entusiasmo y sobre todo las características que cada persona le da. Yo creo que cada ruta es singular gracias a la persona que la guía, ¿no? Nos vamos a ir ahora a la Plaza de la Merced. Ahí en concreto tendremos otro de los grandes puntos, ¿no, José Antonio? Pues la verdad que sí, tenemos el obelisco de Torrijos, ¿no? Y luego toda la historia que tenemos enfrente con las casas de campo, o el cine Pascualini, o la casa del General Riego, o la misma Puerta Antigua de Granada, que la tenemos a la izquierda, ¿no? Eso es. O sea, yo creo la calle Medina Conde. Correcto. Entonces yo creo que creo que cada rincón de nuestra ciudad tiene algo que ver, ¿no? Y algo oculto, ¿no? Ese es uno de los detalles curiosos de las portadas que tiene la Plaza de la Merced. Solo 2, la del este y el oeste, tienen leones, sí. Y las otras 6 tienen jarrones. Jarrones, efectivamente. Son detalles que están ahí, pero que muchos le dicen, tú el león de la Plaza de la Merced, y dices, ¿qué león? Y hay 4, ¿eh? Bueno, pues detalles que están ahí. Oye, y esa zona que rodea precisamente al obelisco, ¿es realidad? ¿Es mito? ¿Fue suelo francés, Salvador? Según las crónicas, sí, fue suelo francés, sobre todo lo que es de la verja hacia adentro, fue suelo francés, quizá con la intención de que se mantuviera con el paso de los años, sobre todo en un país con tanta inestabilidad política. Sí, dicen que es cierto, parece que se ha corroborado que es así, a pesar que en un principio fue leyenda, y gracias a eso se ha mantenido lo que es el símbolo, el monumento a la libertad en Málaga, que muchos malagueños saben que nosotros tenemos una plaza de la libertad, donde lo curioso de ese obelisco, que en un principio estuvimos a punto de tener el monumento de la Purísima de Antequera, que lo íbamos a comprar, imaginaros cómo se pusieron los antequeranos, pues se hizo un encargo a Rafael Mijana, que hace el diseño, y no sé si han pasado muchísimas veces, imagino que sí, pero como lo que tú decías, la gente no se fija, no va mirando hacia arriba. Ahí en realidad hay 49 coronas de laurel. Correcto. Cada una por cada uno de los que fueron sacrificados en las playas de San Andrés. Y sobre todo yo invitaría a los ciudadanos que leyeran lo que dicen las placas. Esas placas de una de ellas. Una dice antes morir que consentir tirano, por ejemplo. Sí, la otra de al contemplar este monumento ciudadano, ¿no? A la gloria antes de consentir tirano, ¿no? Efectivamente, antes de morir que consentir tirano. Vamos, aparte hay más, ¿no? Hay más, sobre todo hay un edificio muy emblemático en la Plaza de la Merced, esquina Álamo, el edificio típico de arquitectura malagueña del 18, las famosas casas de campo, donde tiene la sede la casa natal de Picasso, y sobre todo, como bien decía José, ahí tenemos en el número 15 uno de los balcones que también forman parte de la historia de la ciudad, donde el general Rafael de Riego se subió para vengar el pueblo de Málaga, para que se levantara en contra del rey, y se levantó, se lió la de Dios, porque nuestra Plaza de la Merced ha sido el punto donde políticamente siempre se han producido grandes algaradas. De hecho, aparece reflejada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el decorado que hizo Muñoz de Gren y Álvarez Dumont, es nuestra Plaza de la Merced, cuando éramos quizá un pueblo más inconformista que ahora, ¿no? Allí se producían los grandes movimientos políticos que muchas veces se extendían como reguero de pólvora a toda España, pero se producían aquí en Málaga. Está claro. Bueno, pues hay elementos que están ahí. Calle Alcazabilla, ¿tú la conoces, Carna? Calle Alcazabilla. Un poquito. ¿Poquito? Un poquito. ¿Vamos a verla? Sí, claro. Venga, pues vamos a ver Calle Alcazabilla, porque otro de esos lugares, bueno, donde la transformación urbanística ha sido constante, ¿eh? Es una calle inquieta. Desde luego que en el siglo XX se puede decir que ha tenido como 5 o 6 aspectos distintos, casi uno por década. Es
brutal, ¿eh? Pero yo creo que ahora está preciosa. Yo creo que se ha recuperado esa calle para el disfrute de todo y cada uno de nosotros, ¿eh? Sobre todo porque ahí concentramos parte de nuestra historia. Sobre todo ahí tenemos tanto el teatro como esa alcazaba que se levanta sobre el teatro. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es las piletas que se han encontrado después el teatro romano deja de funcionar en el siglo III y se reutiliza. Y eso es lo que se ha encontrado, es lo que hay en esa pirámide debajo, esas piletas que se utilizaban para el garum, ¿no? Así que ahí tenemos pues parte de nuestra historia. Creo que también bastante acertada la recuperación que se ha hecho del teatro. Y yo creo que engrandece la vista tanto del teatro como de la alcazaba, la balconada esa que se ha hecho, y el centro de interpretación. En realidad lo que hay escrito fuera del centro de interpretación del teatro romano es la Lex Flavia Malacitana. Correcto. Es la ley que rigió cuando Málaga era ciudad federada, ¿no? Que mucha gente puede pensar ¿qué pone ahí? Algo es ilegible, ¿no? Y esa Lex Flavia es lo que compró Jorge Loring, que bueno, esas planchas se encontraron en el Ejido, y Jorge Loring, que todo el mundo supongo que conoce porque ha estado en el Jardín de la Concepción, tenía una, igual que Amalia, ya tenía has supuesto una... tú mucho, también, que ya has supuesto Bueno, tú pero hay mucho. mucha gente que conoce el jardín, ¿no? Y bueno, Jorge y Amalia eran unos amantes de la arqueología y localizaron... Y además gracias a un rebote prácticamente. A un rebote totalmente, porque se iban a fundir esas planchas, ¿no? Y bueno, aunque ahora mismo están en Madrid, en el Museo Arqueológico, quien quiera verlas hay una reproducción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y como nosotros también hacemos visitas guiadas al Ayuntamiento... Estáis muy completito. Tenemos de todo. Eso es bueno. Eso es bueno porque gracias a ello, lo que le decía antes, la conciencia fue despertando. Ellos son un producto de esa conciencia, de malagueños que empiezan a sentir que en un momento dado todas estas cuestiones hay que ponerlas en boca y en oídos de la opinión pública, y que a partir de ese momento seguro que crecíamos. No se equivocaron, ¿eh? No se equivocaron. Esta casa, por ejemplo, desde el año 1986 ha puesto gran parte de lo suyo, hablo de Procono Televisión, gran parte de lo suyo para que esa conciencia siguiera creciendo, porque es verdad, hay épocas en la vida, sobre todo en los que los medios de comunicación desde luego sí han dado una puesta en valor a muchísimas cosas, y en este caso la imagen como televisión local, ¿verdad?, empezó a llegar ahí, y a muchos malagueños no había que invitarlos a ir al centro para ver tal sitio, sino que tal sitio entraba en el salón de su casa, como a ustedes le acaba de pasar ahora mismo, que sin estar allí físicamente, pues en el salón de su casa han tenido unos momentitos la Plaza de la Merced, calle Alcazabilla, calle Granada, y toda esta zona de la ciudad que empezábamos recorriendo desde la Plaza de la Constitución. ¿Eso lo notáis ustedes, esto que comento, el crecimiento por el interés del malagueño? Por supuesto que sí, además yo agradezco muchísimo a los medios de comunicación, sobre todo a los medios locales, el que tomen pues con ese interés las cosas que hacemos también, porque si no vosotros no nos ayudáis a difundir lo que hacemos, pues realmente no tendría ninguna difusión. Entonces, desde que nació Cegri, hace ya casi 11 años, pues la verdad que nosotros hemos sentido el apoyo de Procono, de todas las televisiones locales y sobre todo de los medios de comunicación. Pero que no es por hacer un juego floral. No. ¿eh? Es que, pero que nosotros no podríamos difundir si ustedes no existierais. Ya, pero bueno, que... La actividad vuestra... Yo creo que nos complementamos, ustedes. Necesitamos uno del otro, claro. Y en este caso lo necesitamos. Y en lo que tú preguntabas, sí, hemos notado que el público cada vez tiene más interés, sobre todo, lo veis ahí, la demanda que tiene cuando abren los teléfonos para una visita, se llenan enseguida, Alcazaba, Centro Histórico, al Ayuntamiento, lo que sea. La verdad que sí, que el pueblo está ávido de información y sobre todo de conocer la cultura de la ciudad. Bueno, invitación, y nos vamos, que es que nos vamos porque tenemos también una segunda parte muy interesante relacionada precisamente con cómo pueden ustedes conocer la ciudad y la provincia, incluso gracias a los mitos, a los casos reales, a la leyenda en otros. Ya nos informará precisamente nuestro protagonista, que ha creado, coautor también, un libro para que ustedes puedan tenerlo también en su estantería, en la de su casa. Pero invitación final, para que todos los que no pueden apuntarse ahora, lo hagan en un futuro, estén más atentos y tomen rápidamente el protagonismo. ¿Con qué enfoque hay que ir a estas visitas?
Yo el enfoque de intentar de conocer nuestra ciudad, ¿no? Y de intentar de enamorarnos, ¿no?, de nuestra ciudad. Yo siempre lo digo al inicio de mi visita, ¿no? Y de, por ejemplo, de la calle Alcazabilla, ¿no? Para pisar una barbacana y la gente no sepa qué es lo que son las 2 líneas negras. Por ejemplo. Bueno, eso ya ves tú. Entonces... Pero es que te va... Hago un inciso. Es que te va a la calle Ramón Franquelo y tampoco. Tampoco. Y es una pena porque se han puesto las líneas negras que señalan por donde estaba el lienzo de muralla, pero desgraciadamente no se le ha puesto allí un indicativo de lo que es. Una plaquita. Eso es muy común aquí en esta Hombre, ciudad. digo, tardó los de carretería años en llegar, ¿no? Por eso te digo, eso es muy común. Bueno, pues eso es importante. Yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Luego, lo ha dicho antes, encarna la pasión que le ponemos cada uno de nosotros a la hora de contarlo, de cada uno de una forma, pero creo que, bueno, intentar de transmitirle lo que nosotros sentimos por nuestra ciudad, ¿no? Está bien. Carna. Bueno, pues yo, a aquellos que no tengan ahora la oportunidad, los esperamos en septiembre. Saldrá en los medios de comunicación y, bueno, esperamos verlos a todos allí. Bueno. Y que disfrutéis con nosotros. Procuraremos abrir hueco, pero lo pone cada vez más complicado ustedes, ¿eh? Sí. Con los números clausus, digo. Ah, bueno. Salvador. Bueno, pues yo simplemente que ya lo han dicho los compañeros, que nos sigan, porque son a lo largo del año hacemos muchísimas actividades, ya volveremos en septiembre a Alcazaba, a Centro, dentro de poco también anunciaremos, pues esa de nuevo, vendremos con cabalgata histórica. También, que no lo hemos comentado, pero que está ya en puerta. Ya hablaremos también más adelante del tema de cabalgata histórica, que también estamos trabajando en ello, y sobre todo que seguiremos abriendo ayuntamientos, todos los edificios para que los malagueños lo sigan conociendo, la verdad que sigan insistiendo. No hay otra. Pues que así sea, que así sea. Salvador Jiménez, Encarna Sánchez, José Antonio Molina, indudablemente ellos son parte de un colectivo muy amplio y amantes de la ciudad. Así que si ustedes quieren apuntarse, enganchense porque merece la pena seguir creciendo en el conocimiento de Málaga y al final que las generaciones venideras tengan todavía un mayor pozo de sabiduría que el nuestro, ¿eh? Y a partir de ahí eso se llama progreso. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, ¿eh? Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y quédense porque le vamos a contar historias truculentas que a más de uno le encantan. El próximo 20 de julio llega a Málaga el espectáculo homenaje a Marifé de Triana, Tú no te has ido, recordando a Marifé. El Teatro de Tivoli World acoge a Erika Leiva, Antonio Cortés y Joana Jiménez, que rinden homenaje a una de las grandes intérpretes de la copla. Un espectáculo único que no debes perderte, en el que Erika, Antonio y Joana recordarán los temas más conocidos de la genial Marifé de Triana. Hazte ya con tu entrada. Entradas a la venta en Ticketmaster, Servicaixa, Carrefour y las taquillas del Teatro Tivoli World. Una película de acción sin acción. Un relato criminal sin violencia. Un drama familiar sin drama. Un thriller cargado de silencios. David Michôd se estrena en la dirección con un premio a la mejor película internacional en Sundance. Sábado 27 a las 10 de la noche, Cinemateca recomienda Animal Kingdom. En Nueva York, el sueño americano tiene un nombre y está a solo 120 kilómetros. Los Hamptons, un Edén lleno de jardines, piscinas y grandes mansiones. La española Victoria Amory ha conseguido las llaves que abren todas las puertas de este exclusivo paraíso. Y os voy a enseñar una casa súper especial. Entra con ella y descubre cómo viven, comen y duermen sus propietarios. Cómo es el verdadero estilo de la alta sociedad neoyorquina. Mansiones de los Hamptons, en Canal de Casa. Canal de Casa, un estilo de vida. Les voy a enseñar, sí, está en blanco, lo están viendo, pero viene aquí la sorpresa. Lean con atención. 291 muertos habitan aquí. Eso es lo que dice. Bueno, pues de esta forma tan peculiar, esto es un marcapágina de un libro, de este libro en concreto. De esta forma tan peculiar
es como en un momento dado, vamos a enseñársela para que ustedes la vean, 291 muertos habitan aquí, porque merece la pena. De esta forma tan particular se presenta el libro que les voy a mostrar a continuación, que es este justamente que está aquí. Bien, hay personas que investigan, que dedican su tiempo, que lo sacrifican también y se lo restan a su familia, pues para tratar temas locales, temas que no creo yo que le puedan retirar de trabajar, desgraciadamente, pero que bueno, que lo importante es que entre todos vamos sumando, al menos, oye, si no les cuesta el dinero y al final la ciudad gana, pues bienvenido sea. No sabemos si este es el enfoque de Salvador Valverde, que está con nosotros. Salvador, muy buena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy... efectivamente, Antonio, la mayor satisfacción es hacer algo por la ciudad que me vio nacer y aportar algo de más conocimiento a la capital de Costa del Sol y a su provincia. Muy bien. El autor del libro no es solo él, también José Manuel Fría, que no ha podido estar por cuestiones de agenda, pero que de aquí le mandamos un afectuoso recuerdo. Vamos a ver, 291 muertos. 291 muertos, una idea que tuvo José Manuel Frías de contabilizarlo, yo me puse a la tarea y yo creo que no me he equivocado, yo lo he revisado 2 o 3 veces y es la cifra que me ha salido. Está bien, está bien. Y nos ha traído una cosa muy curiosa, gracias, una cosa trae a otra, eso siempre es así, Y aquí tenemos algo que yo no sé el tiempo que puede tener, pero bueno, principios del siglo XX. Sí, posiblemente, más de un siglo es posible que tenga esta daga. Una daga, pero es que esto que están viendo es la funda. La vamos a mostrar con la funda íntegra, su hebilla para el cinturón, que también lo tenemos en la parte superior, y que de esta forma, aquí en esta parte, pues pueden ver la hebilla perfectamente para el cinturón, donde en un momento dado también se agarraba el mango, es decir, todo perfectamente elaborado. Y esto es casi una pieza de guarnicionería, ¿no? Porque es que estamos hablando de algo que me llama muchísimo la atención. El mango, la empuñadura es de hueso y tiene aquí también una especie de ribete, de adorno, ¿no? Que también le da una singularidad especial. Pero vamos a sacarla porque es que... Cuidado, no te cortes. Cuidado, no te cortes. Porque es de metal auténtico, ahí la tienen. Y la verdad que aquí puede haber mucha historia, porque ¿sí? Hay también una aureola de leyenda sobre esta daga, ¿no? Sí, porque yo no sabía de que esta daga pertenecía a mi familia y cuando estaba en mitad de la elaboración de esta obra, pues mi padre, sabiendo a lo que me estaba dedicando, me comentó un día que quería enseñarme una pieza. Fui a su casa y me enseñó esta daga. Yo no sabía de que, como he dicho anteriormente, de que esto lo tenía él, y me dijo que pertenecía a la familia mediante generaciones anteriores porque un bandido de la Axarquía malagueña se lo regaló a uno de sus familiares. Yo quiero pensar que lo usaran para cortar jamón y queso, pero a saber la de historia que quiere pensar eso, pero no puede, ¿no? No lo sé. Oye, en el índice del libro, la primera parte son asesinatos, la segunda estaríamos hablando de ajusticiamiento, la tercera de duelos. Sí, y son historias que abarcan desde el siglo XVII hasta años anteriores a la Guerra Civil Española. Pero historias reales. Historias reales, aquí no hay documentadas, ya sea por cronistas antiguos malagueños, como puede ser don Narciso Díaz de Escobar, de que hemos consultado mucho en el archivo Díaz de Escobar, archivo que lleva su nombre. Vamos a mostrar páginas de periódico que también se recrean. Efectivamente, también crónicas que fueron publicadas en periódicos tanto locales como nacionales que ocuparon portadas. ¿Cómo llegas tú a esto? Porque llegar a esta información hay que tener un cierto imán para llegar a ella. Eso es lo que dice José Manuel Frías, que yo tengo un imán para dar con los casos que voy buscando, y esto empezó por una casualidad o causalidad, como nos gusta decir los investigadores, porque yo realmente, aunque yo siempre he sido seguidor de la crónica negra, novela negra, cine negro, pero en mi cabeza no estaba hacer un trabajo de estas características. Yo estaba investigando en ciertos archivos históricos malagueños sobre leyendas inéditas en Málaga, sobre todo para la revista El Avisador malagueño. Y parece ser que estos casos, más que yo topar con ellos toparon conmigo. Y cuando ya tenía recopilado 6 o 7, muy poquitos casos, pues dio una segunda causalidad, me gusta decir a mí, porque me acababa de leer una obra de José Manuel Frías sobre uno de los crímenes más intrigantes que sucedieron en Málaga, que es la del sacamanteca malagueño, en su obra Una historia escrita en sangre, y me dije que con quién mejor que realizar este libro que con él.
Me puse en contacto con él, quedamos cierto día, le propuse el trabajo que quería realizar junto a él, le pareció estupendo y mano a mano nos pusimos a investigar y nos pusimos a redactar esta obra. Bueno, le estamos mostrando imágenes que nos muestran la prensa de la época, ¿eh? Estamos hablando de una época en la que por supuesto no había televisión. En algunos de los casos entendemos que sí ya pudieron presenciar la irrupción de la radio, pero la prensa era lo que había. Y la prensa se hacía eco y además con detalles que hoy en día chocarían, ¿no? Recordamos el periódico El Caso como el último vestigio de prensa de este tipo, ¿no? Un periódico que se editaba exclusivamente para enseñar, digamos, aquellos aspectos que nadie quiere ver nunca, pero que había espectadores que lo compraban. Efectivamente, y es una clara reflejo en este libro, porque muchas veces está entrecomillado textualmente lo que publicaban los periodistas de aquella época, y más que periodistas parecían también investigadores y trataban con pasión todas aquellas crónicas que escribía, y en el libro reflejamos esa pasión que tenían los periodistas por aquel entonces. Pues es importante que tengan ustedes este libro en las manos, que puedan consultarlo, está a la venta también, ¿no? Puede adquirirse sin problema. En Luce, en Prometeo, está a la venta, incluso ahí existe un correo electrónico para aquellos que quieran recibir el libro en casa. Y sobre todo, en un momento dado, está la ciudad relacionada también con la provincia, ¿no? Efectivamente, no solo abarca, aunque la mayoría de los casos es de Málaga capital, pero abarca todas las comarcas de la provincia de Málaga. ¿Con qué caso te has sentido tú no identificado, no sino satisfecho a la hora de narrarlo? Hay un caso que me llama mucho la atención, sobre todo porque existe un interrogante, un caso ocurrido en Vélez, Málaga, y lo titulamos como La Casa de los Cadáveres, aunque por aquel entonces en la prensa lo titularon como La Casa de los Huesos o como La Casa del Misterio, y esa casa está ubicada en el número 6 de calle Murcia, de la localidad citada de Vélez, Málaga, y allá por el año de 1915, más exactamente a principios de marzo, pues recibió la visita de un nuevo inquilino llamado Francisco Aparicio. Llegó a la casa, quiso emprender una reforma porque quería transformarla en una taberna, y cuando empezó esa reforma por el patio se encontró un hueso humano. Ajá. Junto con un pariente denunciaron el caso y prontamente un juez de la localidad pues mandó una excavación por si hubieran más restos parecidos, sí, o que pertenecían a ciertas personas, y se llevaron con una dantesca sorpresa, que era la de 14 esqueletos completos enterrados. Hubo varias hipótesis, como que eran cuerpos enterrados que pertenecían durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX. También hubo una hipótesis sobre que eran fosas comunes de la epidemia del cólera, pero ninguna de esas hipótesis se llegó a efecto, no fueron muy creíbles, porque entre otros motivos el estudio forense que se hizo sobre estos cuerpos decía que estaban enterrados, que habían sido muertos de 12 a 15 años. Así que la investigación se centró en el antiguo inquilino de la casa, que era un personaje de malos antecedentes que le apodaban San Alejo. Este hombre era un jugador de cartas y, al parecer, tal como cuenta una ex amante de este hombre llamada María la Canillera, lo de Canillera porque era de la localidad cercana de Vélez, Málaga, de Canilla de Aceituno, pues hizo una serie de declaraciones importantes a los medios de la época, como puede ser la Unión Mercantil, ¿no? Digo lo del interrogante abierto porque este personaje murió meses atrás. Pero hay ciertos detalles muy importantes, porque esta mujer, María la Canillera, dijo que cuando ya dejó a este hombre, en el suelo del patio había un empedrado. Ajá. Cuando Francisco Aparicio entró y encontró el hueso, ese empedrado ya no existía, con lo cual hacía indicar de que San Alejo era el encargado de excavar el patio y posiblemente de enterrar los cadáveres. Bueno... Bárbaro, ¿verdad? Bueno, pues son historias que están ahí, que quizá en Vélez, Málaga se conoce esta historia en Vélez, Málaga, pues, en profundidad, ¿no? A día de hoy es bastante desconocido, o sea, esta historia. Que también sí, que una de las cosas... recuperar la memoria, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas importantes que tiene esta obra, porque de los 95 casos podríamos decir que entre el 90-85% son historias desconocidas hoy día. Bueno, y 3 minutos tenemos. Sí. Uno de Málaga. Venga, nos vamos... Pero no un chiste, que parece uno de Málaga. Nos vamos caso de Málaga. A Calle del Puente.
a la calle de la Puente, sí, barrio del Perché. Efectivamente, vamos ahí. Y un caso que parece más del lejano oeste que de Málaga, porque un vendedor de babucha, que era hebreo, pues estaba vendiendo su mercancía allí y un joven tonelero... Allí se ponía el mercado también, y en el río inclusive. Efectivamente, en los alrededores del cauce. Pues un vendedor de babucha, que era de origen hebreo, estaba vendiendo su mercancía y un joven tonelero malagueño llegó, empezó a insultarlo. Este hombre, el hebreo, empezó a recriminar sobre esos insultos que estaba recibiendo y ni corto ni perezoso, este malagueño sacó una pistola y le pegó una bala en la cabeza. Salió corriendo y se hizo cierta una cita que dice que a hierro mata, a hierro termina. Muere. Pues efectivamente en su huida se le disparó la pistola y se le introdujo una bala en su ingre y también falleció. ¿Justicia divina, Antonio? No sé, por allí anda desde hace muchos años también la Virgen de los Dolores del Puente, ¿no? Más abajo, pero bueno, fíjense, pero entronca con la ciudad y además en un caso singular, porque el gremio de toneleros siempre está vinculado también con la Cofradía de la Esperanza, en este caso con el Nazareno del Paso, ¿no? Este caso ocurrió el 8 de septiembre de 1881. O sea, festividad de la patrona, fíjate, de 1881. Bueno, todavía no estaba ni calle Lario construida. Fíjense cómo se puede ir construyendo también esa imagen de la ciudad, interesante desde luego, y son 291, podía haber hecho 365, hombre. Y más de uno tenía un cuento un relato para todas las noches. Aunque a mí Para la segunda parte. Sí, este libro me lo ha dedicado y precisamente dice en la postdata: espero que los 291 muertos que habitan en este libro te dejen dormir por las noches. Toda la intención del mundo tiene Salvador, no tiene retranca el señor Valverde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Antonio, encantado. Reiteramos los saludos al señor Frías y especialmente que sea un éxito, hombre, porque merece la pena que ese trabajo dé para otro y así al menos, que sabemos que esto no da para vivir ni mucho menos, pero que así la ciudad siga recuperando su memoria, porque de esta forma es como se gana en personalidad. Claro, y yo me siento ya muy rico aportando conocimiento a la ciudad. Claro, porque así sea. Gracias por venir. A ti, Antonio, por invitarme. Gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya. La próxima semana más. Si tienen oportunidad de pasear por el centro o de descubrir alguno de estos 291 casos, háganlo, porque de esta forma construimos el patrimonio y la tradición. Siempre se lo recuerdo. El patrimonio no son las piedras de los edificios ni los grandes monumentos. El patrimonio también es inmaterial. Y muchas veces la narración verbal de estos acontecimientos pues ha propiciado que haya cierta aureola y cierta exageración. Aquí al menos está contrastado y eso es lo que nosotros nos gusta mostrarle, que haya un verdadero peso y que ustedes ese peso así lo crean como propio y al final construyamos la ciudad. La próxima semana, el lunes a partir de las 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.